Un gusto en saludarles, mi nombre es Ariel Ceballos, soy economista de profesión y hoy les voy a hablar sobre la necesidad, la importancia de planificar para los ciudadanos, para las empresas y para el Estado. John Kenneth Galbraith, economista estadounidense, decía que la única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca un poco más respetable. Planificar no significa predecir el futuro, pero sí nos ayuda a definir un comportamiento más real de aquel futuro. Además de que la planificación estratégica nos permite determinar una visión de mediano y largo plazo para así cumplir los objetivos organizacionales. En la sociedad actual hay un mal concepto con el hecho de creer que al hablar de planificación estratégica únicamente el enfoque es hacia el sector privado, es decir, hacia las empresas, no hacia los ciudadanos, mucho menos hacia el Estado. Espero que con esta breve charla ese concepto quede en el pasado. Y quiero partir con una pequeña interrogante. ¿Qué está pasando en Ecuador actualmente en la emergencia sanitaria? ¿Y cómo se relaciona eso con la planificación estratégica? Analicemos por un lado a los ciudadanos, por otro lado a las empresas y por otro lado al Estado. Vemos a los ciudadanos con una falta de disciplina personal y financiera. Vemos a las empresas que de la boca para afuera piden apertura comercial, pero de la boca para adentro piden al gobierno que les proteja, que cuide la producción nacional y que les salve del barco a la deriva. El Estado, por su parte, sin un horizonte claro, sin un plan estratégico. Vemos la ley de la selva económica, asumiendo que se está imponiendo la tiranía de los países más poderosos sobre los países más pobres. En otras palabras, el pez grande se está comiendo al pez chico. Pero para alguien fuerte, precisamente hay alguien más fuerte. Y para un pez grande, hay alguien más grande. Ecuador no es el pez más fuerte actualmente económicamente hablando. No hay recursos. De hecho, para ejemplificar, en el año 2008 se eliminaron los fondos de contingencia. Es decir, recursos que podríamos tener ahora en este momento, en la actualidad, y que nos podrían servir para mitigar la reducción de los precios de barril de petróleo y además para el manejo de la emergencia sanitaria. Si algo nos damos cuenta es que ninguno de los tres sectores vemos un horizonte claro, un plan. Además, vemos en los tres sectores una falta de ahorro. El ahorro es la parte del ingreso que no se consume. Por ejemplo, si usted gana 2.000 al mes y gasta 1.500, usted al final de cuentas tiene 500 de ahorro porque esa fue la parte del ingreso que no consumió. Según estadísticas de Banco Mundial, del 2002 al 2006, la tasa de ahorro en el mundo en relación al PIB aumentó al 27%, es decir, si el tamaño de la economía era de $100, se ahorraban $27. Pero desde 2006 hasta el año 2008, la tasa de ahorro en relación al PIB disminuyó al 25%, es decir, el ahorro en el mundo disminuyó. Y eso va ligado a una falta de planificación estratégica. Si se ahorra en épocas de vacas gordas, se pueden prever situaciones en épocas de vaca flaca, se puede hacer frente a situaciones en épocas de vaca flaca. Entender ese breve concepto nos ayuda a entender la verdadera magnitud de la planificación estratégica. La sociedad actual, llena de problemas y situaciones, tiene el concepto de que es mejor vivir el presente, el día a día, el ahora, y cree que no es conveniente planificar el futuro porque ve que planificar el futuro no es algo necesario, de hecho lo ven como algo exagerado. Ustedes mismos pueden ser el ejemplo más claro, en donde cada semestre se enfrentan a las exigencias de las materias que están cursando. Pero quiero hacer una pregunta, ¿quién de ustedes va más allá? Es decir, ¿quién de ustedes se está preparando, está adquiriendo nuevos conocimientos que les van a servir para el futuro sin importar que sean relacionados a las materias que están cursando? Michael Porter, economista graduado de la Universidad de Harvard y mundialmente reconocido por sus grandes aportes en desarrollo de estrategias y desarrollo económico, decía que los escenarios ayudan a prever de cómo será el futuro. Definimos tres tipos de escenarios. El escenario optimista, que responde a la pregunta lo mejor que puede pasar. El escenario moderado, que responde
para definir este escenario usted tiene que delimitar que las cosas vayan no tan bien entre que las cosas vayan no tan mal. Y un escenario pesimista que responde a la interrogante de qué es lo peor que puede pasar. Otro ejemplo claro para entender cómo la falta de planificación conlleva a una incorrecta toma de decisiones es entender las formas de gastar el dinero de los ciudadanos, de la empresa y del Estado. Los ciudadanos y el Estado tienen 4 formas de gastar el dinero. La primera de ellos, la premisa inicial, es que puedes gastar tu dinero en ti mismo. Serás cuidadoso con el nivel de gasto y serás exigente con la calidad porque es tu dinero. La segunda forma es que puedes gastar el dinero de los demás en ti. En ese caso no serás cuidadoso con el nivel de gasto porque no es tu dinero y serás exigente con la calidad. El ejemplo más claro es la barra libre en un cumpleaños. Al final de cuentas todos terminan borrachos porque tú al final de cuentas no pusiste nada para el trago. La tercera forma es que puedes gastar tu dinero en los demás. Aquí serás cuidadoso con el nivel de gasto y serás exigente con la calidad. Y la cuarta forma, que es la más interesante y la más caótica, es que puedes gastar el dinero de los demás en los demás. En este caso no serás cuidadoso con el nivel de gasto y no serás exigente con la calidad. Esta cuarta forma nos ayuda a entender por qué en los gobiernos hay tanto despilfarro y tanto déficit fiscal, porque utilizan la forma 4 de gastar el dinero, es decir, gastan el dinero de los demás en los demás. Y también explica por qué en los gobiernos existe tanta corrupción, porque utilizan la forma 2 de gastar el dinero. Gastar el dinero de los demás en ti mismo, es decir, guardas el dinero de los demás en tus bolsillos y fomentas la corrupción. Vemos por lo tanto que los ciudadanos y el Estado no tienen incentivos para definir planes estratégicos o planes económicos que les permitan administrar eficientemente los recursos. Pero el sector privado es todo lo contrario. En el sector privado sucede lo contrario. El sector privado sí tiene incentivos para delimitar planes económicos para administrar eficientemente los recursos. ¿Por qué? Porque ellos solo tienen una forma de gastar el dinero, solo utilizan una forma de gastar el dinero, que es la primera forma, que es gastar el dinero de ti en ti mismo. Serás cuidadoso con el nivel de gasto y serás exigente con la calidad. Cerrando la idea, Milton Friedman, economista estadounidense y uno de los principales exponentes de la escuela monetarista, decía que nadie gasta el dinero de otra persona como gasta cuidadosamente el suyo. Nadie utiliza los recursos de otra persona como utiliza cuidadosamente los suyos. La planificación estratégica en la actualidad va ligada a conceptos como la rentabilidad, es decir, al equilibrio entre el riesgo y los beneficios. De hecho, hay una frase interesante: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y para administrar eficientemente los recursos ante necesidades ilimitadas, debemos tener claro que eso solo lo logramos a través de un enfoque de planificación bien definido. Nos hemos olvidado de que la planificación estratégica contiene varias etapas. Menciono las más importantes. Análisis de la situación actual, es decir, ¿dónde estamos? Establecimiento de objetivos, es decir, ¿de qué forma avanzamos? Establecimiento de estrategias, es decir, ¿cómo lograrlo a grandes rasgos, es decir, de manera macroeconómica? Y establecimiento de un plan, ¿cómo lograrlo en gran detalle, es decir, de manera microeconómica? Y digo, nos hemos olvidado porque los ciudadanos, la empresa y el Estado deben dejar a un lado el concepto de la improvisación en la toma de decisiones y en las políticas económicas. No ir de la mano de la planificación estratégica es hacer de cuenta que usted va a jugar un partido de fútbol. Usted pertenece al equipo A, que no tiene técnico o entrenador, y se va a enfrentar al equipo B, que sí tiene técnico o entrenador. Al final del cotejo, el resultado es que el equipo A pierde 10-0 porque no tuvo técnico, no tuvo alguien que defina las estrategias o los procesos. Lo mismo sucede en la sociedad actual. Para que se entienda de mejor forma, me remito a un extracto del libro de Alicia en el País de las Maravillas, del escritor británico Lewis Carroll.
donde Alicia le dice al gato: ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes decir qué camino debo seguir para salir de aquí? El gato le responde: depende del lugar al que quieras llegar. Y Alicia al instante le dice: me da igual hacia dónde llegue. El gato le responde: entonces puedes seguir cualquier camino. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te llevará a lo que tú quieres llegar. Moraleja: si no definimos un plan o una hoja de ruta, el lugar al que llegaremos como nación será cualquiera, aparte de ser desastroso. Pero también es importante conocerse a sí mismo y conocer a la competencia. Para eso me remito a una frase del libro El arte de la guerra, que es un libro de estrategia militar que inclusive se utiliza actualmente. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 años correrás peligro, ni en 100 batallas correrás peligro. Si te conoces a ti mismo y no conoces a los demás, perderás una batalla pero ganarás otra. Pero si no conoces a los demás y no te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada una de las batallas en las que te enfrentes. Ustedes se preguntarán cómo podemos tener información de nosotros mismos y del entorno. Podemos utilizar un aliado estratégico, que es el FOD. El FOD nos permite determinar las fortalezas y debilidades que son internas, es decir, que las podemos controlar, y las oportunidades y amenazas que son externas, es decir, que son variables exógenas, es decir, que no las podemos controlar, pero que a largo plazo sí las podemos convertir en fortaleza. Cito otro ejemplo muy interesante que acotaba Napoleón Bonaparte, que era un estadista y militar francés. Él clasificaba a los soldados en 4 tipos. En primer lugar, los inteligentes con iniciativa. A ellos se los nombraba comandantes generales. Eran los estrategas, eran los mejores. En segunda instancia, los inteligentes sin iniciativa. A ellos se los nombraba como oficiales para que cumplieran las órdenes de los comandantes generales. Por otra parte, los ignorantes sin iniciativa, que en ese caso a ellos se los ponía al pie del cañón, es decir, en la primera fila de la batalla, y eran los primeros en morir. Y por último lugar, los ignorantes con iniciativa. A ellos los odiaba. Ellos estaban predispuestos a todo, pero todo lo hacían mal. Moraleja: no es nada personal. Al parecer en Ecuador en las últimas décadas hemos estado gobernando por ignorantes con iniciativa, que todo lo hacen mal, que no saben nada de economía, no saben nada de estrategia, que están predispuestos a todo, pero lamentablemente, como repito, todo lo hacen mal. Las instrucciones no han sido bien explicadas y las órdenes no han sido bien ejecutadas, entonces el comandante, es decir, el líder, es el que tiene la culpa y no los ciudadanos. Pero si las instrucciones han sido bien explicadas y las órdenes no han sido bien ejecutadas, no es el comandante, no es el líder el que tiene la culpa, son los ciudadanos. No se olviden que siempre la premisa inicial, la premisa más importante en el área estratégica, económica y financiera, es definir qué es algo, cómo se usa y el para qué sirve algo. Finalizo haciendo énfasis a la ley del 95-5. El 95% de personas recorre el camino que el 5% de personas creó. El 95% de personas lee los artículos, lee los libros que el 5% escribió. El 95% de personas revisa las conferencias que el 5% de personas creó. Formas parte de ese 5% brillante y extraordinario. Parafraseando a un economista argentino llamado Gustavo Segre: mi nombre es Ariel Ceballos. ¿Y sabes por qué te cuento todo esto? Porque aún estamos a tiempo.